A ver, imagínense la escena por un momento. Estamos ante una llanura inmensa, un campamento tan grande que la vista no alcanza a abarcarlo todo. Y hay una tensión en el aire que es casi palpable. Una incertidumbre total. Los días y las semanas empiezan a pasar bajo ese sol implacable del desierto. Y allá arriba, en la cumbre inaccesible de la montaña, descansa una nube densa, oscura, que de vez en cuando se ilumina con unos relámpagos formidables. Todo eso denota que hay una presencia suprema ahí mismo. El líder de esta inmensa multitud ha entrado en esa nube, y abajo, millones de personas simplemente esperan. Claro, con cada hora que pasa, la ansiedad crece y crece, creando literalmente el caldo de cultivo perfecto para una catástrofe a nivel histórico. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta que es el núcleo de todo este asunto. ¿Qué pasa exactamente cuando un pueblo entero pierde la paciencia y decide cambiar a un dios invisible por un ídolo de oro? Piénsenlo de esta manera. Para entender la magnitud de la crisis que estaba a punto de estallar, hay que meterse en la cabeza de esta multitud. Esta era gente que venía de Egipto, o sea, estaban acostumbradísimos a las representaciones materiales, a los dioses que podían ver y tocar. Confiar de repente en un ser supremo totalmente invisible requería un esfuerzo mental y espiritual gigantesco. Y, para ser honestos, habían llegado a depender de un solo hombre para sostener esa fe. Ahora, ese hombre lleva semanas desaparecido allá arriba. El pánico empieza a tomar el control. Muchos llegan a la conclusión lógica, desde su perspectiva, de que su líder los dejó a su suerte, o peor aún, que el fuego devorador de la montaña simplemente lo consumió. Y fíjense en cómo se da la progresión hacia el desastre, porque no fue de la noche a la mañana. Es un proceso claro. Cuando el líder subió a la montaña, ese debía ser el inicio de un periodo de preparación súper solemne. Tenían el tiempo perfecto, literalmente semanas enteras, para meditar en esa ley inquebrantable que acababan de escuchar con sus propios oídos, y así preparar sus corazones. Pero bueno, en lugar de buscar ese entendimiento profundo que los hubiera protegido de cualquier tentación, simplemente descuidaron esa tarea vital. El resultado fue implacable. Al fallar en su consagración, se relajaron, se volvieron desatentos y rápidamente cayeron en el libertinaje. Hasta que llegaron a un punto de no retorno. La masa entera tomó la resolución fatal de que no iban a esperar ni un minuto más. Ahora, siempre hay alguien que enciende la mecha, ¿cierto? Y los instigadores principales de todo este caos fueron los que conformaban la llamada multitud mixta. Fueron ellos los primeros en empezar a quejarse, a murmurar y a contagiar su impaciencia al resto. Tenían esta urgencia desesperada por llegar ya mismo a esa tierra que fluía leche y miel. Querían todos los beneficios, todas las comodidades, pero habían olvidado por completo un pequeño detalle. La condición absoluta para heredar esa tierra era la obediencia. Así que, al sentirse desamparados en el desierto, retrocedieron de inmediato a sus viejas supersticiones egipcias, convirtiéndose en los líderes indiscutibles de una apostasía monumental. Lo que nos lleva a la sección 1. La debilidad de Aarón. El fracaso de un líder. Pónganse en los zapatos del líder provisorio. Con la ausencia del jefe máximo, todo el peso de la autoridad y el poder judicial recayeron sobre Aarón, y de buenas a primeras se encuentra rodeado. Una turba gigantesca se reúne alrededor de su tienda exigiendo que haga algo. Una crisis de este nivel demandaba una lealtad a toda prueba y un carácter inflexible, alguien dispuesto a sacrificarse por hacer lo correcto. Pero lamentablemente, Aarón carecía por completo de ese temple. En lugar de pararse firme y reprender el mal con autoridad, les responde débilmente. Y claro, esa vacilación, esa timidez en el momento más crítico fue como echarle gasolina al fuego, alimentó un frenesí completamente ciego en la multitud. Temió por su propia vida, y en un acto que solo podemos llamar de sumisión cobarde, cedió a lo que la gente pedía. Querer agradar a las masas en ese momento costaría miles de vidas. Y ojo, hubo unos pocos valientes que intentaron detener esta locura, pero en medio de todo ese caos, fueron atacados y asesinados ahí mismo. La caída fue rapidísima y a plena luz del día. Primero, exigen que se les fabriquen dioses para que vayan delante de ellos. Para lograrlo, fíjense en esto, entregan voluntariamente todo su oro. Con ese oro, el líder provisorio funde un becerro. No fue una figura al azar, era un símbolo directo de la divinidad que adoraban en Egipto. Pero la ofensa escala todavía más. Construyen un altar frente a esta estatua de oro y tienen el descaro de proclamar una fiesta religiosa.
Es un patrón histórico que vemos una y otra vez. Usar la excusa de una ceremonia solemne para encubrir la glutonería y el descontrol total. Básicamente, disfrazaron su amor por el placer carnal y el desenfreno bajo una fachada religiosa completamente hueca. Y la magnitud de esta traición queda perfectamente retratada en esta declaración. Hicieron becerro en Joreb y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey. Es que la ingratitud aquí es incomprensible. A ver, habían pasado solo unos pocos días desde que hicieron un pacto solemne jurando obediencia total ante el cielo. Y ahora, mientras la mismísima gloria de su creador seguía brillando en la cima de la montaña, a la vista de absolutamente todo el campamento, ellos deciden darle la espalda. Se tiran a la arena para humillarse ante un pedazo de metal fundido por ellos mismos. ¡Increíble! Pasemos a la sección 2. Ira divina e intercesión. El clamor en la montaña. Mientras abajo todo es ruido, fiesta y libertinaje, arriba en la cumbre la perspectiva es aterradora. La justicia soberana está observando con exactitud matemática el pacto que acaba de ser roto. La traición se consumó frente a los ojos del cielo, y el decreto que desciende es severo, justo y, francamente, definitivo. Ahora, pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. El pacto estaba anulado. La justicia exigía barrer con una nación dominada por la terquedad. Pero aquí surge una propuesta asombrosa. Al líder se le ofrece la salida perfecta: abandonar a este pueblo ingrato y convertirse él mismo en el fundador de una nación nueva, inmensa y poderosa. Y aquí es donde descubrimos el verdadero carácter de Moisés. Seamos sinceros, cualquier líder común habría saltado ante la oportunidad de cambiar una carga tan pesada por una posición de honor absoluto. Pero él rechaza tajantemente la gloria personal. Empieza a interceder, y lo hace con un argumento estratégicamente brillante. Dice: si dejas que esta nación perezca en el desierto, los egipcios y todas las naciones enemigas van a celebrar. Van a decir que los sacaste de Egipto solo para asesinarlos en las montañas. Una destrucción así mancharía para siempre el nombre del Creador. Su amor incondicional por ese pueblo rebelde simplemente aplastó cualquier tipo de ambición personal que pudiera tener. Con esas súplicas sobre la mesa, comienza el descenso. Y presten atención a cómo evalúan la situación los dos líderes que vienen bajando con las tablas de piedra, porque el contraste es fascinante. A medida que se acercan, un ruido brutal sube desde el campamento. Josué, que es un estratega militar joven y tiene el instinto afilado, asume inmediatamente que ese alarido es un ataque enemigo, una batalla a muerte. Pero Moisés, el líder experimentado que acaba de estar expuesto a la santidad divina, capta la realidad con una precisión dolorosa. Él sabe perfectamente que eso no es el sonido de espadas chocando, es el eco de una algarabía degradante, la locura desenfrenada de un festín totalmente pagano. Llegamos a la sección 3, el juicio sobre Israel, las consecuencias de la apostasía. La rebelión humana tenía que ser confrontada directamente por la justicia divina, sin medias tintas. Si no se suprimía esta insubordinación con mano de hierro, toda la nación se iba a ir directo a la ruina. Y las acciones de Moisés al llegar al campamento demuestran exactamente esa severidad. Al ver con sus propios ojos el libertinaje, estalla una ira totalmente justificada. Primero, agarra las tablas de piedras sagradas y las estrella contra el suelo frente a todos. Y ojo, esto no fue un berrinche fuera de control. Fue una declaración visual, oficial y contundente. Así como esas piedras se hacían polvo, ellos acababan de hacer pedazos su pacto con el cielo. Acto seguido, atraviesa la multitud, incauta el famoso becerro de oro, lo tira al fuego hasta derretirlo, lo muele hasta hacerlo polvo, lo echa en el agua y obliga a los idólatras a beberlo. En una sola secuencia, expuso y le demostró a todos la total y humillante inutilidad de ese pedazo de metal que estaban adorando. Y entonces se planta en la mismísima entrada del campamento y traza una línea en la arena con una orden que no admite negociación. ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Era el momento de la verdad. Exigía una división física, visible y rotunda, entre los que estaban dispuestos a obedecer y los traidores. Los que no habían participado, o los que estaban genuinamente arrepentidos, tenían que ir a su lado. Una tribu entera se movió para demostrar su lealtad, la tribu de Leví. Pero un grupo enorme de instigadores se quedó plantado, negándose a ceder.
persistiendo con terquedad en su desafío abierto. Y el precio de esa terquedad se pagó con sangre. La cifra es terrible. 3,000. 3,000 hombres cayeron muertos ese mismo día. Bajo el mandato estricto de la autoridad divina, los leales empuñaron sus espadas y atravesaron el campamento para ejecutar este castigo supremo. Y fíjense en la severidad de esto. No hubo favoritismos por posición social, ni por parentesco, ni por amistad. Los cabecillas de la rebelión fueron ejecutados implacablemente para purgar la iniquidad de raíz y mantener el orden. Ahora, a simple vista, esto puede parecer excesivamente brutal, pero para entender la lógica implacable detrás de esta acción, tenemos que ver el panorama completo. Esta justicia tan severa fue en realidad un acto calculado de inmensa misericordia. Pensemos en los días antes del diluvio, en la época de Noé. En aquel entonces, la impunidad y la paciencia frente al pecado llevaron a la humanidad a un nivel de corrupción tan irreparable que la única salida fue la destrucción global. Aquí en el Sinaí, el mal tenía que cortarse de tajo. Si esto quedaba impune, se habrían terminado matando entre ellos o habrían perdido su protección divina cayendo en manos de naciones enemigas. Se castigó a unos pocos miles de rebeldes obstinados para salvaguardar la vida de millones. Un castigo rápido que previno una corrupción total. Sección 4. El libro de la vida. La oferta suprema. Después de presenciar la ejecución y dimensionar el tamaño de su propia culpa, el campamento entero quedó paralizado por el terror. Estaban convencidos de que iban a ser exterminados. Y es en este momento de oscuridad total cuando Moisés decide volver a subir ante el trono para hacer un último intento, el intento supremo, de detener el juicio. Las palabras que usa aquí son de un peso absoluto. Le dice a Dios, ruégote que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es increíble. Está usando su propia existencia eterna como moneda de cambio. Propone ser borrado del universo, renunciando a su salvación eterna, si con eso puede comprar el perdón para su pueblo. Es una demostración de amor y liderazgo que va más allá de lo comprensible. Y para captar bien lo que Moisés estaba dispuesto a perder, hay que tener clarísimo qué es el libro de la vida. Estamos hablando de los registros formales del cielo. Ahí es donde se inscriben los nombres y se anotan, con un nivel de detalle absoluto, todas las acciones de aquellos que entraron al servicio del Altísimo. Pero la respuesta que recibió desde el trono fue un decreto inquebrantable. La culpa no se puede transferir. El soberano fue claro. Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. O sea, solo cuando un ser humano insiste de forma obstinada y constante en el mal, asegura que su nombre sea borrado para siempre en el juicio final. Moisés no podía pagar por ellos. A pesar de que finalmente se les otorgó el perdón, tenía que haber consecuencias visibles. La censura divina fue real. El tabernáculo, que era el centro de reunión y culto, fue desarmado y movido lejos, fuera del campamento. Fue un golpe físico, devastador, una señal innegable de que la presencia pura de Dios se apartaba de un lugar contaminado. Y vaya que este choque de realidad funcionó. El pueblo entero, abrumado por el remordimiento y el miedo, se quitó todos sus adornos de oro y joyas en una exhibición genuina y profunda de luto y humillación total. Llegamos a la última parte. La sección 5, el reflejo de la gloria, la comunión restaurada. Moisés conocía demasiado bien a este pueblo, sabía perfectamente de lo que eran capaces. Por eso tenía clarísimo que intentar avanzar un solo paso más sin la garantía total de la presencia de Dios iba a ser un fracaso rotundo. Así que hace una petición sin precedentes. Pide ver directamente la gloria divina. Para proteger su humanidad frágil de un esplendor que lo fulminaría, es ocultó en la hendidura de una roca, y allí la deidad misma proclama su esencia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, y que de ningún modo justificará al malvado. Fíjense en el equilibrio perfecto de esta declaración. Hay una misericordia inmensa para el que se arrepiente, sí, pero también está la promesa solemne e inquebrantable de justicia absoluta. La maldad obstinada jamás quedará impune. Ese nivel de contacto íntimo y directo dejó una marca física imposible de ocultar. Después de 40 días allá arriba, cuando Moisés vuelve a bajar, su rostro literalmente emitía una luz celestial que cegaba. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? Terror absoluto. Su propio hermano y el campamento entero retrocedieron espantados, no se atrevían ni a acercarse. Y esto nos enseña algo profundo. Cuando hay culpa y la conciencia está sucia,
Siempre hay un miedo irracional a la luz pura. Un alma limpia disfruta esa luz, pero el culpable huye despavorido de aquello que, si hubiera sido obediente, le habría dado una paz indescriptible. Y cerramos con esta analogía teológica que es, francamente, espectacular. Para no matar de terror a la multitud y poder hablar con ellos, Moisés tuvo que cubrirse el rostro resplandeciente con un velo. Ese simple acto fue una prefiguración exacta, magistral, de la obra de salvación. De la misma manera, el mediador divino, Cristo, tuvo que velar el esplendor cegador de su propia divinidad, cubriéndose con el velo de la humanidad. Piénsenlo, si hubiera pisado este mundo irradiando toda su gloria sin filtros, nuestra raza caída simplemente habría sido desintegrada al instante. Se humilló a sí mismo, tomó forma humana con un solo y único propósito: poder acercarse, alcanzar y rescatar a un mundo en abierta rebelión. Ante un acto de intercesión tan monumental, donde la divinidad misma se oculta para salvarnos la vida, la pregunta que queda flotando es inevitable. Frente a semejante sacrificio, ¿qué lugar va a ocupar realmente la lealtad al Creador en nuestras vidas de ahora en adelante?